desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El parágrafo, la última prueba de la Iglesia, el 675. 675. Bien. El más fundamental es 675, 76 y 77. Vamos a ver primero, y después vamos a hacer la interpretación del tercer secreto. Antes del advenimiento de Cristo, la parusía, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, la Iglesia siempre fue perseguida, develará el misterio de iniquidad, se revelará, desaparecerá todo velo, bajo la forma de una impostura religiosa. O sea, el misterio de iniquidad, la pugna y guerra contra la Iglesia, se quitará toda máscara cuando venga esto, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, el anticristo, y estamos previendo que va a ser el nuevo orden mundial, que va a solucionar todos los problemas económicos con un solo precio, que dejemos a Cristo. Bien. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Es decir, nuestro fin último está más allá de la historia. Es la beatitud, es la justicia total, la santidad, ¿no? La armonía, la perfección perfecta, que no se va a dar acá en este mundo, sino después del juicio final. Cristo, triunfador de todo mal con su segunda venida. ¿Así? Entonces, incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Bien, y ahora viene este párrafo que es el más importante de todo. Presten por favor atención, el 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino, que es el reino triunfante de Cristo, ¿no?, a través de esta última Pascua en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este ondas del anticristo, a todas sus seducciones y a todas sus violencias. Bien, el triunfo a un obispo vestido de blanco, es el Santo Padre, y a otros obispos sacerdotes religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada. Pues bien, Ratzinger dice, la ciudad y el monte es como una síntesis del mundo material. Como la gente. Pero podemos también añadir la ciudad de Dios, esa ciudad destruida. ¿No es también acaso la iglesia, la ciudad de Dios que habla San Agustín? Porque el mal está dentro de la iglesia, como ustedes vieron lo que dice la Virgen Nazaret y lo que dice Jesucristo, Santa Gema, pidiendo a los ministros de mi santuario, a eso no los puedo aguantar más. No le quieren nosotros católicos la culpa a los que están fuera, están todos podridos, nosotros estamos íntegros. No, señor, nosotros éramos podridos. Es la ciudad de Dios. Es verdad, puede ser todo el mundo material, la ciudad y el campo, como dice Xavier Rafi, pero puede ser también la iglesia, la ciudad de Dios que está destruida. ¿Así? Y los cadáveres que ve el Papa y por cuyas almas reza, sí, la magnitud de lo que se están condenando, ¿no es así? Como copos de nieve en una nevada, pero también, y todos los apóstatas, y todos los que están viviendo sacrílegamente dentro de la iglesia, y todos aquellos que son cadáveres que predican una doctrina que no es la de Cristo y no son fieles ni a su liturgia, no son fieles ni a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, todos esos son cadáveres. Va el Papa. ¿Qué Papa? ¿Es este Papa o es el papado el que está?
Porque no podemos circunscribir lo que un turquito mercenario le pega un balazo, que evidentemente la Virgen paró la cosa, ¿no? Pero no es esto, es el papado el que está subiendo al Calvario, por supuesto, en la Iglesia y en su perdón, porque Melania pone en las constituciones de la guerra de los apóstoles de los últimos tiempos, los ataques del enemigo se están concentrados en el papado y en el depositario de él. Es Pedro, aquel sobre el cual Cristo asienta su iglesia. Ese es el ataque que se está en estos momentos, de una manera, de otra manera. Entonces, es el papado el que está subiendo al Calvario. Y luego, obispos fieles, sacerdotes fieles, religiosos y religiosas fieles, van subiendo con el Papa. Lo acompañan en este Calvario, ¿no? Lo están acompañando. Y además laicos, distintas clases de laicos. Llegan a la cima del monte, coronada por la cruz. Postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados. ¿Veis lo que decían? Soldados. No es un turquito mercenario. No son guerrilleros, son soldados. Es decir, son las naciones. Las naciones. Oficialmente son las naciones. El brazo armado de las distintas patrias. Porque acá dice, le dispararon tiros de arma de fuego y flechas. ¿Cómo interpreto yo? Los países más industrializados, balazos. Los países del tercer o cuarto mundo, los más pobrecitos, flechas. Pero todo están contra la Iglesia Católica. Fíjense que ya nuestro Señor nos avisó esto en el Evangelio según San Mateo. Cuando habla de aquellos tiempos, dicen, todas las gentes estarán contra vosotros. Anuncia nuestro Señor, no marqué bien cuando en el pequeño Apocalipsis de San Mateo, ya nos avisa, todas las gentes estarán contra los cristianos, todas las gentes, todas las naciones. Eso también lo dice Bossuet en el sermón sobre el fin de los tiempos, en las meditaciones del Evangelio. Por afuera violencia, por dentro seducción. De fuera, todas las naciones contra Cristo y contra la Iglesia de Cristo. Entonces, como todos los programas de televisión que están en manos enemigas, tratan de burlarse de la Iglesia. En casos concretos, esos dos obispos que torpemente trataron ahí mal, o sea, una periodista, y está bien, fue una torpeza política, pero un hombre que llega a eso tiene que manejarse con estas serpientes que son los periodistas, ¿no? Pero no es para hacerle ese calvario que le levantaron a cada uno de ellos, por el amor de Dios, ¿no? No es eso. Los grandes empresarios políticos, saben ustedes que reciben lecciones y clases para saber tratar con el periodismo. ¿Vale? Entonces, lo que se le puede a estos dos sacerdotes, a estos dos obispos, uno Colino, otro Oñeno, es decir, que fueron torpes en el manejo, pero nada más. Pero lo que le hicieron se lo merecen y mucho más, los periodistas, evidentemente, y provocan, si alguna vez se traten de no tratarlo, pero es indignante, es absolutamente indignante estos tipos, ¿no? Pero usan eso para ensuciar a la Iglesia. Fíjense, los personajes que usan la televisión para representantes de la Iglesia, la chatarra de la Iglesia, la chatarra de la Iglesia, los que desmerecen a la Iglesia, y con todo eso van provocando en la gente común, en el vulgo, un sentimiento contra la Iglesia que va a ir creciendo cada vez más. Lo que nunca se escuchó antes, están asaltando iglesias, están robando no solamente alcancías, sino a los sacerdotes y en las casas parroquiales, lo que antes nunca. A religiosas, ojo, hay religiosas violadas en este momento, violadas. Es decir, están logrando despertar ese odio, y primero una ausencia de respeto por lo sagrado y luego odio. Entonces, acá yo veo en esto todas las naciones oficialmente, por eso son soldados, naciones arma de fuego y flechas, tanto las naciones del primer mundo como la del tercer y cuarto mundo, y matan a todos los obispos que son fieles al Papa, porque saben bien que hay obispos que en este momento hay hasta masones, ¿no?
¿Y hasta qué punto se puede hacer obedecer el Papa por ellos? Al caso concreto. Entonces, estos son los fieles, los que suben con el Papa al Calvario, son los obispos religiosos y laicos fieles, y son matados todos. Todos. ¿Qué interpreto yo? Este colapso, como Cristo fue muerto, así también la Iglesia va a pasar por una aparente muerte. Por eso, en El Señor del Mundo, de Benson, esa novela que es una tesis de teología de la historia en forma de novela, al Papa lo pone huido de Roma y escondido en Nazaret, si mal no recuerdo, y gobernando allá como puede la Iglesia desde allá. En Nazaret, en el secreto de Nazaret, dice la Virgen, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Entonces, para mí, mi interpretación, privada por supuesto, y conjetural, acá podría estar diciéndonos que la Iglesia va a pasar por la crisis más grande de su historia y va a parecer como que muere. Que muere el Papa, mueren todos los obispos fieles, todos los religiosos y religiosas y todos los laicos fieles que lo están acompañando. Pero, dice muy bien el cardenal Ratzinger, los ángeles recogen esa sangre de los mártires y rocían a los que se acercan. ¿Quién puede ser los que se acercan? Probablemente lo que los judíos creyentes, que está profetizado que al final de los tiempos, en la carta a los romanos, se van a incorporar al verdadero y definitivo Israel de Dios. Puede ser ellos que viendo al anticristo, que se quiere hacer adorar a sí mismo y reemplazar al verdadero Dios, entonces lo van a rechazar y se van a unir por virtud de la sangre de los mártires a la Iglesia, a la verdadera Iglesia de Cristo. ¿No es así? Asimismo, las otras almas de buena voluntad que pueden haber estado dudando frente a ese dominio del anticristo sobre el mundo, y por el beneficio de esa sangre que es semilla de cristianos, siempre la sangre de los mártires es semilla de cristianos, se van a acercar a incorporar a la Iglesia. Los ángeles, 2 a los brazos de la cruz, una jarra de cristal en la mano, recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Entonces, lo que está diciendo la Virgen acá no es una pavada, nos está diciendo algo gravísimo. Por eso llévense a su casa esto del Catecismo de la Iglesia Católica, a mi modesto entender y a la luz de la opinión de Pío X, de Pío XII, del cardenal Newman, del Arbelo. Para mí, nosotros estamos viviendo ya tiempos gravísimos y vamos al encuentro con este nuevo orden mundial, con el anticristo. Y está profetizado acá, en Fátima, qué es lo que va a pasar. Los católicos vamos a quedar fuera de la ley. Fuera de la ley. Fíjense en este momento acá en la capital, si van a pedir un aborto en un medio católico, no les permiten ni siquiera la objeción de conciencia. No, yo soy católico, no voy a intervenir, no, señor, usted tiene, y si no renuncia. Y si no renuncia. Ahora el episcopado hizo una protesta, y se están riendo en los diarios, como después de aprobar de todo, hizo la protesta, ¿no? Se están riendo, claro, yo tenía que haber hecho en el momento correcto. Los únicos que levantaron la voz fue Monseñor Aguer y Monseñor Mendieta. Los demás, callados. ¿Qué pasa? Para mí, conjeturo que recibieron un apercibimiento de Roma y ahora salen con esto. Y los otros se ríen, los enemigos se ríen. Ya está cocinado. Ya está de cocinado, ¿no? Ahora, este ataque contra la Iglesia va a seguir cada vez más grave, cercando a la Iglesia y quitándole cada vez más los medios de expresarse y de llevar el Evangelio y de vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso, para mí, lo que está diciendo acá la Santidad, ese es el mensaje completo, ¿no? Y si lo interpretamos a la luz de todo esto, me parece que es un mensaje muy bravo. Por una parte terrible, porque supone el martirio, la marginación social, etcétera, etcétera, pero por otra parte la santificación, ¿no? Y además la conversión de toda una serie de gente que ante la sangre de los mártires va a acercarse a la Iglesia de Cristo, purificada también por esa sangre de todas sus manchas, de las defecciones, de todo esto que a nosotros también nos hace sufrir tan profundamente. Bueno, si quieren preguntar algo, Ahí me preguntaron algo que tú no sé. Si podemos copiar ese material en 60 copias. ¿Cómo?
podemos acceder a este material. Sí, lo que sacaron, el señor Labuti me lo sacó por internet, se está vendiendo también, usted le puede dar a los que quieran, porque el observatorio romano, yo quise ir a comprar el observatorio romano, y fue el señor Labuti también, y la monja decían, no sé, que no llegaron todavía, pero le dieron la dirección de internet para que puedan sacar esto. Y si no se puede hacer fotocopia, le dejamos a María Teresa. Son 45 páginas. Ahí tienen la interpretación también del cardenal Razi, Sodano, y otro obispo también, pero lo conecto sí lo tengo. ¿tiene? Bueno. Le digo que en la serie de la conferencia episcopal me quedé sorprendida. Es un documento episcopal, y le comentaba padre que realmente me pareció excelente. Y al rato que estábamos esperando una declaración de este tipo donde la iglesia no se manifiesta ya a niveles particulares, como se había manifestado antes, con respecto a la objeción de conciencia, al derecho patria potestad, sino que se manifiesta realmente desde la doctrina. Hace una presentación hermosísima del documento, además, porque el tema de la sexualidad, que es tan rígido de tocar hoy en día, lo presenta desde el amor de Dios, digamos, esa exigencia del recto uso de la sexualidad, del amor paternal de Dios, dice que se hace manifiesto especialmente en la encarnación redentora de Jesucristo. Es un documento muy hermoso. Y en este momento, para nosotros digo que yo estoy trabajando con el tema de defensa de la vida, con la rueda de gracia y demás, estamos viendo resultados en este momento porque hay a nivel nacional un proyecto similar al de Buenos Aires. O sea que en este momento, al margen de que Buenos Aires ya salió, estamos en esta instancia. Con respecto a Buenos Aires, que ya salió, se presentaron demandas judiciales. Presentó la Liga de Madre de Casa, presentó otra familia y matrimonios demandaron justamente porque esta ley avanzaba ya el derecho de patria potestad. Entonces, bueno, por un lado estamos esperando, estos están radicados en juzgados civiles a nivel nacional, lo de las familias, y los otros están radicados en los tribunales de la ciudad, de las organizaciones. Por un lado eso en Buenos Aires, y por otro lado, a nivel nacional, está en Cámara de Diputados, necesita despachos de 3 de 4 comisiones, de 4 comisiones y ya tiene de 3, o sea, le falta solo el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para llegar al recinto de Producción Nacional. No se llama de salud reproductiva como el de Buenos Aires, se llama de salud sexual y procreación responsable, pero bueno, está ahí, o sea que en cualquier momento, porque si le firma el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en 2 semanas baja al recinto, en cualquier momento, digamos, eso mismo que pasó en Buenos Aires, puede salir, claro, a nivel nacional, ¿no? De así la urgencia y la necesidad de ese documento del episcopado que, reitero, me está apagado el grabador, me sorprendió porque realmente es excelente. Lo tengo, si usted acá, esto para dejar. Y bueno, sería cuestión de conseguirlo, sí. Que no salió en ningún diario. No, pero lo publicó en Laica, yo lo traje por acá. Yo le puedo dejar a María Teresa para que les haga fotocopia. Porque yo, nosotros lo tenemos, claro, sí, pero es que acá hay otras personas menores. Claro, entonces, sí. Sí, volviendo al interesante tema de los sistemas de desarrollo, se dice que un signo de los últimos tiempos que estamos viviendo son las numerosísimas apariciones y mensajes de la Virgen en distintas partes del mundo, como antiguamente el mundo regalado. Yo trato de leer siempre todo lo que me cae a la mano, desde hace muchos años, y siempre he visto que la Virgen nunca habla de fecha. Pero en el interesante libro de los mensajes a Paulo, casi al terminar los 25 años de vida, el 5 de diciembre del 94, en Guadalupe, en México, la Virgen le dice textualmente: te confirmo que durante el gran jubileo del año 2000 llegará el triunfo de mi corazón inmaculado, que yo he dicho el Padre. Y eso coincidirá con la segunda venida de Jesús a restaurar su reino en la nueva tierra. Esta revelación la vuelve a confirmar el 31 de diciembre del 96. Los mensajes y el libro terminan en el 97. En el último día, el 31 de diciembre de ese año, la Virgen dice que los mensajes públicos terminen, pero que ella continuará comunicándose con todos nosotros a través de las reflexiones privadas que
seguirá teniendo con el padre Gobi. Yo he oído decir después en unas misas que el movimiento sacerdotal mariano, al menos el año pasado, celebraba en la iglesia de San Francisco, en marzo del año pasado, 99, que en una de esas locuciones privadas, la Santísima Virgen le había vuelto a ratificar que el triunfo de su corazón inmaculado iba a llegar en el gran jubileo del año 2000. Ahora bien, esta es la pregunta. Habida cuenta de que faltan 4 meses para terminar el jubileo, Sí. Y todas las grandes incógnitas existen, con usted muy bien las ha marcado. Y yo le pregunto, si usted tiene conocimiento, porque yo lo ignoro, si la Virgen ha vuelto a ratificar su promesa sobre este gran jubileo, o si por el contrario, hay algún otro mensaje que capaz que el cielo ha dispuesto a postergar la fecha. No, yo no, de eso no sé nada. Sí, me han dicho que el padre Gobi habló algo de que va a haber una catástrofe, algo así, cuando muera este papa, ¿no? Que es desastre que también nosotros estamos teniendo, que no tenemos revelaciones ni nada de esas cosas, pero sabiendo cómo está la Santa Sede, o sea, Martini dijo que él si iba a ser papa, va a quitar el celibato, va a hacer a las mujeres, como este papa, al meterle subrepticiamente el asunto de las mujeres monaguillas, que es contra toda contra San Pablo y con toda la de la Iglesia, él saca, en vez de anular eso, saca un documento dogmático que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Es un documento ya dogmático y no se puede modificar eso, ¿no? Siempre fue la doctrina de la Iglesia, por supuesto, pero ahora el documento de fe. Entonces, las mujeres, dice José Martini, las mujeres diaconisas. Y después no sé qué está diciendo también que legalizaron la homosexualidad, una serie. Por eso, lo que está pasando en Roma es muy grave, porque este libro que la masonería dentro de la Iglesia es un hecho. Entonces, las fuerzas que se están moviendo, ¿no? Allá en Roma, es terrible. Pero hay que rezar mucho. Una última noticia de Netflix, después comentaba el hecho de un sacerdote que muere en Francia a fin del año pasado, cuando sale el aviso fúnebre, dice, marchó al Oriente Eterno, como aparecen los avisos de la masonería. Entonces, ahora resulta que era un sacerdote que militaba en la masonería con la autorización del obispo. Sí. El obispo era hay una obra y que además dice que había muchos un documento escrito por otro sacerdote, gran sacerdote católico, que lo desenmascara, y también al obispo, explicando que si hacía como 25 años que era masón. Y el obispo dijo que no tenía. Y además dijo que en Francia había montones. Montones. Bueno, en Francia y no solamente en Sí, Francia. por supuesto. Yo creo que también acá, porque por ejemplo, en estos últimos días, a raíz de la polémica, de la polvareda que levantó, que si San Martín es hijo de y si era o no era masón, hubo varios programas sobre la masonería, incluso he visto uno en cable en 2 capítulos, y bueno, pero ellos, los masones, tienen una estrategia repetida. Ellos siempre se adjudican que son todos masones, los grandes hombres, que por supuesto están muertos y que no se pueden defender. Pero lo interesante sería que dijeran quiénes son los masones que están vivos. Los políticos masones, los militares masones, los periodistas masones, los obispos y sacerdotes masones. Eso queremos saber quiénes son. Acá dicen que en el Congreso venció Pinto, declaró la misma masonería, pero el Congreso de legisladores masones.
Congreso Nacional, de hecho, cuando falleció Simón Lázaro, diputado la otra vez, bueno, se veía que era el 33, cuando se hizo el diario. El 33 Uno por vez, por favor. Cuando lo estaban velando, el general Balta fue y se pintó un saludo masónico. Claro. Sí. El mensaje de Fátima, la Virgen pide así como grandes cosas, ¿no es cierto? El rosario que rezamos hoy, y la otra es la consagración al corazón inmaculado de María. El libro del Padre Gobi dice dos o tres cosas la Virgen con respecto a esto. Una dice que los que se consagren al corazón inmaculado de María, por supuesto que vivan esa consagración, van a sufrir, van a entregar su sangre, algunos sí, algunos no, pero que no van a caer, no van a caer, no van a pecar, los que estén consagrados. Y eso, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y a los Sagrados Corazones, al Corazón Inmaculado de María, está tapado, en la iglesia no. Una visita, raíz de esto. Cenáculos de oración se reúnen ahora públicamente a rezar el Plaza de Mayo, Rosario, una vez al mes. Todos los sábados. Dice eso, sí, en Plaza de Mayo. La gente de los cenáculos se han tratado de coordinar y volcar a rezar a raíz de lo que estamos viviendo justamente, Rosario en la calle una vez por mes. Bueno, lo que O sea, perdón, y también un poquito en otra parte, la Virgen dice que es tan dificultosa las cosas que vamos y las adversidades que vamos a tener que pasar, y nuestra razón no va a servir para nada, o sea, la razón nuestra no va a servir para nada, que si no estamos entregados y abandonados a ella, no nos vamos a salvar. Directamente dice, lo que no estemos consagrados a ella, da a entender de que la razón nuestra no nos va a servir. Ya nuestro Señor dijo que se abreviarían esos días porque si no hasta los mismos justos serían enganchados en todas las mentiras que va a venir en la época del anticristo, frente a medios de seducción inmensos que tiene en este momento, ya los tiene en este momento, ¿no? ¿Sí? Que ahí le pongo lo que se llama la promesa de la Virgen Santa en Pontevedra. Porque cuando Sor Lucía entra de novicia en las Doroteas, se le apareció a la Santísima Virgen allá por el año 23, y les da entonces la promesa de los 5 primeros sábados de mes. Tienen todos, en este momento Dios está multiplicando los medios para la salvación. Fíjense que los pastorcitos beatificados, una de las cosas que sacaron como espiritualidad, consolar a Dios, consolar a Dios y reparar por los pecados del mundo, tratar de poner un obstáculo en la entrada del infierno. Fíjense que están muriendo 300 personas por minuto en el mundo, se calcula en este momento que están muriendo 300 personas por minuto, ¿no? Por minuto. Bueno, ¿y en qué estado? Son innumerables las que se están condenando. ¿No? Entonces, en primer lugar tratemos nosotros de eso, de penitencia. Penitencia es conversión, no es hacer maceraciones, sino limpiar nuestro corazón, ¿no? De todo lo que sea mundano, pecado, pavada. Por eso poca televisión o ninguna, acuérdense que los medios masivos están todos en manos de los enemigos, ¿no? Y ahora incluso están usando una astucia de que Dios no castiga, o el infierno no existe, o si existe está vacío, ¿no? Está vacío. Estamos buscando, del teólogo von Balthasar, que parece que fue el que dijo eso, estamos tratando de buscar en qué libro dijo eso, que el infierno está vacío, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo les digo, el padre Guillermo Federico Faber fue probablemente el más grande escritor ascético místico del fin del siglo pasado. Digamos, maestro indirecto de Don Columba Marmión, por ejemplo,
de Monseñor Gay, que fue el brazo derecho del cardenal Pie. El cardenal Pie fue, con los libros del cardenal Pie, el Pío X aprendió francés, porque al mismo tiempo que se nutría de teología segura, iba aprendiendo francés. El Pío X lo confesó él. Y el vicario del cardenal Pie era Monseñor Gay, que es un apellido maravillosamente malo en esta época, pero en aquella época no. Y fue teólogo, Monseñor Gay fue teólogo del Concilio Vaticano I, ¿no? Bueno, son discípulos indirectos del Padre Faber. El Padre Faber, en el penúltimo sermón que pronunció en su vida, dijo estas palabras: si este fuese mi último sermón, querría recalcarles que fuera del pensamiento de la preciosa sangre de Cristo no hay otro pensamiento más poderoso para la salvación que el de los castigos eternos. Y añadió: la más poderosa preparación del demonio para la venida del anticristo es quitar en las almas el temor a los castigos eternos. Y fíjense que en este momento están por todos lados, Dios no castiga. No, el infierno no existe, y si existe, está vacío. Fíjense que por todos lados, Yo el otro día, bueno, yo el otro día tuve que darle a una persona textos del Nuevo Testamento porque su padre ha dicho, no, pero eso es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es distinto. Le tuve que estar dando textos del Nuevo Testamento para decirle, no, padre, mire, está equivocado. Pero está en plena marcha, conducido por el demonio, el desalertar a la gente que no hay que temer el infierno, porque si existe, está vacío. Niega la existencia del diablo, padre. También. Nosotros estamos en este momento frente a un ataque total contra todas las verdades de la Iglesia Católica, ¿no? Como había antes una herejía atacando una verdad, al sumo dos verdades. En este momento es el ataque total porque es el ataque final. Por eso también el demonio, uno de los medios para ahora quemar a Fátima es esto, ¿no? No, fue el atentado del Papa, ya pasó esto, ¿listo? No fue el atentado del Papa. Se muere el Papa, mueren todos los obispos, mueren todos los religiosos y mueren todos los laicos que no quieren con el Papa. ¿Dónde es que se cumplió eso? No, es que es un hecho profético, es el papado. Es un hecho profético en el cual la Iglesia va a parecer que perece. Va a aparentar que perece. Ese es el asunto, ¿no? Así que no es una tontería el tercer secreto. Si uno lo ve a la perspectiva adecuada, nos está diciendo algo muy, muy embromado. Es decir, si no se hace penitencia, vamos a llegar hasta este extremo, que el medio de salvación habitual, que es la Iglesia, va a quedar como marginado y aplastado. ¿Y de dónde le va a venir a usted entonces la salvación? Porque uno de los castigos que da Dios también a un pueblo rebelde es quitarle a los sacerdotes. También quedan abandonados ustedes mismos, sin canal de salvación, sin misa y sin absolución. Y acá lo que nos está mostrando la Virgen es que si no se hace penitencia, la Iglesia va a colapsar y va a quedar un reducto. El Papa escondido, ¿no es así? Y el otro desamparado en manos del demonio. Eso es lo que está diciendo acá la Santísima Virgen. No es una pavada. Y no es algo pasado, porque si lo analiza, no es el atentado contra este Papa. El atentado, pues no pensé en las cosas. No puede ser. Acá no muere solamente el Papa. Bueno, todos los obispos fieles que lo acompañan, todos los religiosos, religiosas, todos los sacerdotes y todos los laicos que son fieles. Es decir, la Iglesia fiel va a desaparecer. Eso está en el Apocalipsis, lo que ustedes, simplemente el resto de Israel, por supuesto, que ya estamos llenos a catacumbas. Pero, digamos, el Padre Castellán lo presenta muy bien esto en Su Majestad Dulcinea, que va a haber una nueva reedición de eso. Es decir, va a estar la Iglesia falsa en connivencia con el anticristo. Por eso, al analizar el Padre Castellani en el Apocalipsis, las dos mujeres, la gran ramera y la mujer vestida de sol, son las dos partes de la Iglesia. Una parte fiel, la mujer vestida de sol, que es perseguida por la gran ramera. La idolatría se llama prostitución en la Biblia. La gran ramera es la parte de la Iglesia que se va a prostituir
a los poderes temporales anticristianos. Por eso la gran ramera se sienta sobre la bestia, está en convivencia con la anticristo. Dice que después de lo que va a pasar el lunes, a raíz de esto, A ver, el lunes acá. día de San Agustín, Sí. ahora te cuento, lo que pasa lo va a ver en Quiero decir que el padre Benviel, de lo que usted decía, cierra el libro La dialéctica del comunismo, que habla con esa profecía también, También. que va a haber un grupo muy pequeño que va a ser la iglesia fiel. El pequeño resto del que están El pequeño resto, bueno. Isaías y todo eso. Eso el es. pequeño resto. ¿Por qué no tenemos que reunir nosotros acá y no tenemos una parroquia de reunión? A ver, lo que me preguntan a mí, se reúne resulta que, bueno, con vistas a esa aprobación de la Carta de la Tierra en el 2002, está trabajando previamente y se hace ahora en septiembre la cumbre del milenio, ¿no? Y con vistas a esa gran asamblea del milenio, Naciones Unidas, que está preparando, bueno, se hicieron eventos previos, la cumbre de líderes religiosos, que son los que están, digamos, diseñando esa religión universal. claro, la llaman la ética planetaria, Un o sincretismo. religiosa, el sincretismo religioso. Bueno, ahí invitaron 160 y pico de líderes religiosos a nivel de todo el mundo, quedó excluido el Papa. Pero igual, espere, resulta, bueno, se junta todo, hinduista, budista, toda secta que se imagine. Había un problema solamente con el Dalai Lama, Naciones Unidas no quería tener problema con China, bueno, igual el Dalai Lama va a estar en el cuadro Astoria, donde se hace el cierre, en otro lugar, por cuestiones políticas. Pero sentado a la mesa va a estar el cardenal Alíndice, el nigeriano que es presidente del Consejo Pontificio para las Religiones. Padre, una pregunta, ¿no? Pablo VI también decía eso. Puede ser que tenga temor, pero yo siempre pensé que cuanto más se deje avanzar esto, se va a llevar encima más gente. Porque de hecho ya estamos en sí. En este momento ya estamos. No solo sino que ha habido signos negativos, digamos. Yo estoy un poco proceso en Naciones Unidas como, digamos, gobierno de este nuevo orden mundial. El hecho de que Santa Sede le haya dado para óptica, ¿no? Eso lo justifica por otro lado, pero el hecho de que haya recibido el premio Sendero de la Paz, que recibió meses el año pasado, este año es Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, el Sendero de la Paz mencionado por Santa Sede, digamos, cuando es cabeza del enemigo. Sí. Ahora, también eso lo nombraron en un Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Aquí el presidente de Banco Mundial. Y ahora dice, es decir, va a la cumbre de líderes religiosos. O sea, al margen de lo que no hacen, uno también ve signos que ayudan a la confusión. Pasa lo siguiente, ¿no? El Papa condena una vez, por ejemplo, las grandes científicas del pontificado, por ejemplo, de dentro de... El Espíritu Santo ahí sopla. Ahí el Papa... Casaroli permanece, rarísimo, inédito. Es el brazo derecho. Entonces uno hasta tiene derecho a pensar, llegó por algún pacto a ser papa. Es decir, ese es el asunto. Como Casaroli, un hombre turbio, completamente turbio, que es el que abrió la Ostpolitik, ¿no? La iglesia hasta la influencia izquierdista, todo eso, ¿no? ¿Y cómo lo conservó? Entonces fue un pacto. Pero uno se pregunta, bueno, pero una vez que yo soy papa, no hay pacto que valga, yo tengo que responder a Dios. Invalida todo pacto. Yo soy la autoridad suprema. No hay alguien más elevado que el Papa. No hay autoridad, pero si es algo Dios mismo. ¿Y por qué? Y bueno, son cosas que nosotros no estamos lejos de todo eso. Qué divina es la iglesia. Lean si pueden y consiguen el de Malachi Martin, el último Papa. Desapareció toda la librería e incluso gente que pregunta en España, sobre el libro, la editorial Planeta dice que jamás se hizo. Sí, ¿Cómo lo yo tengo cosas directas. Se puede hacer, mire, penitencia metanoia en griego es que no viene Pilar, por ejemplo. No, yo digo, la persona me manda el caso completa, y lo tengo porque no vio Pilar. Decía que no viene Pilar, dígale, que tiene que actuar. Y por el teléfono, solamente diga,
No, pero usted no puede decir concretamente que usted dijo que la penitencia es de y la penitencia de renunciar a todo aquello que disminuye nuestra intimidad con Dios y la pureza de nuestra conciencia. Por ejemplo, si no somos idiotas incurables, sabemos que todos los medios masivos están en manos del enemigo, entonces no leer los diarios, no mirar televisión, no mirar radio. Es puro, pero sí, bueno, pero ¿qué quiere que le diga? En su Majestad Unida, escrito en el año 65, Castellani, refiriéndose a los tiempos que se venían, y a nuestros tiempos ya, decía, en aquel tiempo la gente no leía los diarios, y los que leían los diarios no eran gente. ¿No? ¿Es así? Claro. ¿Por qué? Porque todos los medios masivos están en manos enemigas. Está todo ideologizado. Todos esos medios, como dicen los medios de hoy, nos melonean constantemente. Todos nos están haciendo lavado de cerebro permanentemente. Ojo. Entonces, un sacrificio es decir, bueno, tal vez no. Y si prenden televisión, vean problemas de vida silvestre o alguna cosa así, o alguna de Cobol que se pegan 4 piñas, pero la demás